Ok. Y vamos a compartir la pantalla. Módulo 2, ¿verdad? Si no me equivoco, a ver. Sí, módulo. Módulo 2. Ok. Bien, entonces en el módulo anterior habíamos adelantado algunas. ¿Se ve el PowerPoint? Sí, profesor. Ok, gracias. Habíamos adelantado ciertas consideraciones sobre este, este título, ¿no? Que lleva el módulo, que es estado financiero, ¿verdad? Estados financieros. Vemos pues que los estados financieros son documentos contables que resumen la situación financiera de una empresa o entidad en un periodo específico. Estos documentos reflejan la información financiera de una organización, incluyendo sus activos, pasivos, ingresos, gastos y utilidades o pérdidas, ¿no? Los principales estados financieros son el balance general, el estado de resultados o también llamado ganancias y pérdidas, el flujo de efectivo, el estado de cambio en el patrimonio y el estado de cambio en la situación financiera. Estos estados financieros son fundamentales para que los inversores, los accionistas, los analistas financieros y otras partes interesadas comprendan la situación financiera y el rendimiento de una empresa y tomen decisiones informadas sobre la inversión, financiamiento y otras cuestiones relacionadas, ¿verdad? Entonces vemos que dentro de este, a ver, ajá, dentro de este proceso de clasificar estos estados financieros, vemos en primera instancia el balance general, ¿verdad? El balance general. Y vemos que este balance general hay una parte importante, ¿no? Se divide en la parte de los activos. La parte de los activos se divide en activo corriente y activo no corriente, ¿verdad? Bien, el balance general es un informe financiero contable que refleja la situación económica y financiera de una empresa en un momento determinado. El activo incluye las cuentas que... ¿Aló? Sí. El activo incluye las cuentas que reflejan los valores de los que dispone la entidad. Todos los elementos del activo son susceptibles de traer ese dinero a la empresa, ¿verdad? Por eso es esa parte corriente o circulante, ¿no? Que se denomina, entre más eh, eh, sea un activo, sea clasificado como circulante, pues más propenso a traer dinero a la empresa.
El pasivo, por otra parte, pues es todas las obligaciones y las contingencias que deben registrarse. Y entonces la parte del patrimonio se puede calcular, eso ya sabemos bastante, ¿no? Como el activo menos el pasivo, y representa el aporte de los propietarios o accionistas más los resultados no distribuidos, ¿no? Del mismo modo, cuando se producen los resultados negativos, las pérdidas harán disminuir el patrimonio neto. El patrimonio neto o capital contable muestran también la capacidad que tiene una empresa de autofinanciarse, ¿verdad? Y bueno, como les había mencionado, dentro de ese proceso de clasificar los activos, estos se pueden clasificar en activos corrientes y no corrientes. ¿Alguien va a participar? ¿Escuché un sonido? ¿No? ¿O alguien va a entrar a la clase? A ver. A veces suena cuando está alguien que no puede entrar por su correo institucional. Bueno, no veo nada. Seguimos por acá. Entonces, esta clasificación va a depender del momento en el cual estos activos son convertibles en efectivo, ¿verdad? Entonces, los activos corrientes son los activos convertibles en efectivo a un corto plazo, ¿verdad? A un corto plazo, en un tiempo menor a esos 12 meses. Y los activos no corrientes eh, son convertibles en efectivo, pero a largo plazo, mayor de esos 12 meses. Dentro de las cuentas que están en los activos corrientes, las más líquidas son las cuentas de efectivo, ¿verdad? Las cuentas de efectivo. También tenemos la cuenta de caja y banco, cuentas por cobrar, inventarios de existencia, inversiones a corto plazo, gastos pagados por anticipado, ¿no? Esto es ejemplos cortos, ¿no? Pero obviamente todo va a depender de la estructura que tenga la empresa, ¿no? ¿Okay? Entre los activos corrientes, ¿sí? Entre los activos corrientes están, por ejemplo, las cuentas de terreno, edificio, maquinaria, equipo, activos intangibles como las patentes, las marcas o derechos de autores, ¿no? Y también las inversiones, pero a largo plazo, ¿no? En esta parte de los activos no corrientes. Y la segunda parte, por decirlo de alguna manera, en ese, observando el balance general, entonces está la estructura del pasivo, ¿verdad? La estructura del pasivo también tenemos que clasificarlas en pasivos corrientes y no corrientes. Y esta clasificación depende pues del periodo en que se pueda ser exigible ese pago, esas obligaciones que tenga la empresa. Por lo tanto, pues esos pasivos corrientes son las obligaciones menores a un año y los pasivos no corrientes son las obligaciones exigibles a largo plazo. Es la diferencia, ¿verdad? Entonces, entre las cuentas, pues que están, las más importantes que están dentro de esos pasivos corrientes, podemos mencionar los préstamos bancarios, las cuentas por pagar, las provisiones a corto plazo, impuestos, ¿verdad? Y por la parte de los pasivos no corrientes, ¿sí? Podríamos mencionar
los préstamos bancarios mayores a 12 meses y cualquier otro pasivo pues que tenga esa duración en el tiempo mayor a 12 meses. Eso en cuanto a la estructura de el pasivo. Profesor, una pregunta. Dígame. En la primera diapositiva que nos presentó, la pasó, la donde está el cuadrito donde está activos y pasivos, ese de periodificaciones netas, ¿a qué se refiere? Periodificaciones netas. Bueno, eso también puede ser, ahí, como habíamos mencionado, todo depende hay que analizar de qué empresa se está tratando. ¿Qué empresa se está tratando? Periodificaciones netas. Interesante la pregunta. Tendría que investigar porque ahora mismo periodificaciones netas. Vamos a investigarla rapidito porque tengo una duda con esa. Mira que no lo había notado. Buena la observación. Vamos a ver qué dice esa parte de acá. A ver, periodificaciones netas en el balance general. Proveedores y la abajo dice que lo acabo de. Pareciera que corresponde como los pasivos corrientes. Vamos a ver. Proveedores, deudores a corto plazo. Periodificaciones netas. Vamos a buscarla, vamos a salir de esa duda. A ver qué nos periodificaciones netas en el balance general. Vamos a ver si hay algún ejemplo. Quizás sea a unos gastos programados. Vamos a ver. Pero dependiendo, obviamente, como no tengo de qué se trata esa empresa, aquí no dice nada, ¿no? No, esto, ok. Ok, me dice acá, diferencia entre estos gastos anticipados y diferidos. Ok, sí, son como gastos anticipados, pero es que también se podría mencionar como gastos anticipados. De hecho, yo lo mencioné, ¿verdad? De hecho, lo mencioné, pero aquí evidentemente tienen otro título, otro nombre, ¿no? También depende de la región, ¿verdad? Porque a veces por temas de costumbre, de cultura, si nos vamos a examinar un balance en una empresa costarricense, ecuatoriana, pues quizás tengan otros títulos diferentes, ¿no? Pero a la postre es lo mismo, ¿no? La diferencia entre estos pagos anticipados y diferidos es lo que contablemente se denomina como periodificaciones netas, anticipados y diferidos. Ok, perfecto. Pero sí, a ver, volvamos acá. Ajá. Podría tratarse de algún tipo de pagos de impuestos anticipados también, ¿no? ¿Me explico? ¿Estamos bien? Sí, entonces más o menos quedaría como un pasivo corriente, Exacto. Bueno, sí, sí, dependiendo del tiempo, ¿no? Pero regularmente puede ser. claro, claro, dependiendo del tiempo, pero regularmente debería ser a corto plazo. Ok,
A ver, íbamos por acá, ¿verdad? Habíamos mencionado, bueno, ya habíamos mencionado toda la estructura del pasivo, ¿verdad? Entonces la estructura del capital es, bueno, la cuenta de capital o patrimonio formado por esos recursos propios de la empresa, ¿verdad? Tenemos entonces, por ejemplo, el capital social, ¿verdad? Que son las aportaciones de los socios, ¿sí? La reserva, que podrían tratarse de los fondos que la empresa reserva, valga la redundancia, para atender ciertas circunstancias, ¿verdad? Eh, vimos pues en ese, por ejemplo, ¿no? Vimos en ese año 2020, analizando pues la estructura bancaria de lo que es el balance general, esas cuentas de reserva que cada banco fueron incrementadas, ¿no? A recomendaciones de la superintendencia bancaria. Y las reservas era precisamente para estos casos, atender a estos casos de posible incumplimiento de pago de producto eh, de ese COVID-19, pues que muchas personas pues, estuvieron sin trabajo y obviamente no devengaron salario y había mucho riesgo de impago, ¿no? Entonces, muchos de los bancos a sugerencias de lo que es la superintendencia bancaria incrementaron esas reservas, ¿no? Esas reservas. Bien. Eh, Igual lo pueden hacer una empresa para amortiguar esas posibles, digamos, fluctuaciones negativas que podrían darse, pues, normalmente, ¿no? Obviamente, hay que ver los factores exógenos también a la empresa, ese COVID-19, obviamente nadie lo esperaba, ¿verdad? Nadie lo esperaba. Y entonces, bueno, se dieron bastante situaciones financieras que tuvieron que, digamos, utilizar estrategias, ¿no? Otros recursos, ¿no? Para poder seguir adelante, ¿no? Y que cada una de las empresas tuviera un tipo de liquidez hasta, bueno, hasta llegar al punto de que ya se aperturaron todas las actividades económicas, ¿verdad? Entonces, continuando con esto de la estructura de capital, también se puede incluir, hay algunas empresas que incluyen en cuentas como donaciones y subvenciones, ¿verdad? Y aquí se engloba todo lo que tiene que ver los fondos públicos o privados que ha concedido la compañía y que no tiene que devolver, ¿no? ¿Verdad? Eh, ok, también hay prima sobre las acciones. Esto de prima, obviamente ya si la empresa está participando pues en alguna actividad de estos de venta de acciones de la compañía, pues muchas dan un tipo de prima sobre esas acciones, algunas, no todas, ¿sí? Y otra cuenta sería el resultado del ejercicio o de ejercicios anteriores también, que son los beneficios o pérdidas también obtenidas cada año, ¿no? Y que pueden aumentar o disminuir el patrimonio, ¿no? ¿Sí? Los resultados ya del ejercicio. Bien, esto en cuanto a lo que es la estructura del balance general, ¿verdad? Vamos a analizar ahora
la estructura de el estado de resultado. Bien. Nos dice acá que todas las empresas necesitan obtener información sobre su desempeño, ¿verdad? Para ver si han logrado resultados positivos, es decir, ganancias, o si por el contrario han sufrido pérdidas producto de su operación al finalizar un periodo determinado. Dado que el objetivo primordial de las organizaciones es maximizar las utilidades, es fundamental que te apoyes en herramientas que te permitan contar con información oportuna y confiable para la toma de las decisiones, ¿verdad? Y vemos que esta palabrita de toma de decisiones como que se reitera, ¿no? En prácticamente todos los estados financieros. Y vemos, también podemos decir que, a recordarles, pues, que ahí están los contadores en primera instancia que levantan, pues, la información ya con las cifras, ¿verdad? Y estructuran ese balance general, todos estos estados financieros. Pero a la postre es el financista, pues, que, digamos, le da la interpretación final, ¿no? De qué están indicando cada una de esas cifras en cada cuenta determinada, ¿verdad? Y precisamente partiendo pues de esos resultados, de esas cifras, entonces que se toman esas decisiones empresariales, si hay que disminuir un tipo de gastos en especial, si hay ver el diagnóstico de la empresa y probablemente pues también predecir que pues es lo que puede pasar en un momento dado si sigue ese comportamiento histórico, alguna determinada cifra o alguna determinada cuenta en especial. Entonces, también me dice aquí que el estado de resultado, conocido como ganancias y pérdidas, es un informe financiero que, basado en un periodo determinado, muestra de manera detallada los ingresos obtenidos, los gastos en el momento en que se producen y como consecuencia el beneficio o pérdida que ha generado la empresa en dicho periodo de tiempo. ¿Okay? En términos sencillos, es un reporte muy útil para ti como empresario, ya que te puede ayudar a saber si tu compañía está vendiendo, qué cantidad está vendiendo, cómo se está administrando los gastos, y al saber esto podrás saber con certeza si estás generando utilidades o no, o pérdida, ¿no? Obviamente. Bien, entonces en lo que es la misma propia estructura del estado de resultado, vemos que tenemos esta parte también conocida, muestra esa información sobre los ingresos y gastos de una empresa durante un periodo de tiempo, ¿no? Y la estructura básica del estado de resultado incluye, por ejemplo, los ingresos, ¿verdad? Los ingresos que, vuelvo y repito, no solamente son las ventas, ¿no? Las ventas, todo depende, y esto siempre lo voy a estar reiterando, eh, de la empresa. Porque si me voy a analizar un estado de resultado de un banco, no va a aparecer ventas, si me va a aparecer, por el contrario, me va a aparecer ingresos financieros, ingresos de servicio, ¿verdad? Ok, así que, bueno, todo va a depender de eso. Y los ingresos, pues ya sabemos que son los montos recibidos por la empresa, por la venta de esos bienes y servicios, por
por la remuneración de su actividad, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? También tenemos los costos de venta, ¿verdad? Los costos de venta de los bienes o servicios que la empresa ha vendido durante el periodo. Incluyen los costos de las materias primas, de la mano de obra, los costos de gastos indirectos, por ejemplo. Y estos costos se restan de esos ingresos, ¿verdad? Esos ingresos que ha generado, ¿no? La empresa, ¿no? Y da como resultado, como vemos aquí en pantalla, el margen bruto, ¿verdad? El margen bruto. Hay algunos que le dicen utilidad bruta, pero si no hay utilidad, no creo que debería agregarse ese término. Así que, digamos, margen bruta es para mí un término más adecuado. Igual acá, ¿no? Resultados netos, ¿verdad? Porque todavía no sabemos a ciencia cierta si va a dar utilidades o no la empresa, ¿no? Y el margen bruto, pues, es esa diferencia entre los ingresos y gastos y los costos de venta, perdón, que representa la cantidad de dinero que la empresa gana, pues, después de deducir los costos directos, ¿verdad? Ok. También tenemos los gastos de operación, ¿verdad? Y los gastos operación incluye todos los gastos donde la empresa incurre en la operación del negocio, valga la redundancia. ¿Qué tenemos ahí? Se pueden incluir los salarios, los alquileres, la publicidad, los servicios públicos, los suministros de oficina, de mantenimiento de maquinaria, entre otros, ¿verdad? Es lo que se refiere a gastos de operación. El resultado operativo, pues, se obtiene restando los se obtiene restando los gastos operativos del margen bruto, ¿verdad? Y representan el resultado financiero de la empresa antes de deducir los impuestos u otros gastos financieros. Ya estamos en esta parte de por acá, ¿no? Resultados antes de impuestos, ¿verdad? Entonces, también tenemos otros ingresos y gastos. En esta sección se incluyen esos ingresos y gastos que no están directamente relacionados con la operación del negocio. Por ejemplo, pueden ser los intereses, dividendos, ganancias o pérdidas por venta de algún activo, ¿no? Esos son los ejemplos de otros ingresos y otros gastos también, ¿verdad? Y cuando mencionan lo que es resultados antes de impuestos, es que se obtienen estando los ingresos y los gastos del resultado operativo ese, ¿verdad? Que mencionamos. Y ya después entonces se deducen esos impuestos, ¿no? Que son los montos que la empresa debe pagar al gobierno por la obtención de esa ganancia, ¿no? Ya esa es materia ya establecida por la ley, ¿verdad? Que se deben pagar esos impuestos. Y a la postre, pues el resultado neto se obtiene restando los impuestos del estado de resultado ante el impuesto y representan la ganancia o pérdida neta de la empresa, ¿verdad? Ok, y esto en resumen es algo, digamos, bien consolidado, pues, cómo va a estar estructurado ese estado de resultado.
Otro estado financiero que se observa pues con bastante periodicidad es este estado de flujo de efectivo. Bien, me dice que el flujo de efectivo, flujo de fondo o cash flow en términos en inglés, se define como la variación entre las entradas y salidas de dinero en un periodo determinado, y su información mide la salud financiera de una empresa. Se define como un análisis de los movimientos que se dan pues en ese balance de situación y en el estado de resultado que afectan el efectivo en las categorías de operaciones, inversiones y financiamiento durante el periodo contable, ¿verdad? Con esta información se pueden evaluar la capacidad que tiene la empresa para generar efectivo y equivalente y su equivalente, y así como la necesidad que tienen esta de utilizar dicho efectivo. Con este término podemos relacionar el estado de flujo de efectivo que muestra el flujo, el efectivo utilizado en las actividades de operación, inversión y financiación, con el objetivo de conciliar los saldos iniciales y finales de este periodo, ¿no? Aquí, a ver, vamos a ver la estructura, como nos está mencionando. La estructura me dice que se estructura por ese flujo de efectivo en las actividades de operación, las actividades operativas, ¿verdad? Este es el efectivo generado o utilizado por las principales, las principales actividades de las empresas. ¿Cuáles son esas principales actividades? Por las ventas de productos o servicios, ¿no? Incluye todos los ingresos y gastos operativos, así como los cambios en los activos y pasivos corrientes relacionados con estas actividades, ¿verdad? Es lo que me mencionan en esta parte de lo que es el flujo de efectivo relacionados con las operaciones, ¿verdad? Y si lo vamos a ver de una manera ya, eh, digamos, eh, más segmentada, ese flujo de efectivo o esa actividad de operación incluye los ingresos, anticipos, depreciación, todos los gastos que había mencionado, el salario, alquileres y servicios, ¿verdad? Es que entrada y salida de fondo, ¿no? Tanto los ingresos como la parte ya de los gastos, los inventarios, etcétera. Y posteriormente vamos a ver ya algunos cálculos, pero estamos viendo la parte teórica, ¿no? El día de hoy estamos viendo la parte teórica. Para posteriormente vamos a ver entonces eh, ya un modelito donde se comprenda mejor este flujo de efectivo. También tenemos el flujo de efectivo de las actividades de inversión, ¿verdad? Entonces, allí es el efectivo, pues, ingresos y gastos generado por las actividades de inversión de la empresa. Por ejemplo, podría tratarse de la compra o venta de un activo fijo o de las inversiones que pueda realizar la empresa en acciones bursátiles, ¿no? Por ejemplo, también puede catalogarse. Y obviamente acá es la segmentación de esa parte de
las actividades de inversión, se suman lo que los activos fijos, ¿verdad? Y se restan lo que son los activos fijos ya cuando se van a comprar, ¿no? Y las inversiones también se van sumando. Y el flujo de efectivo de las actividades de financiamiento, que sería la última categoría, pues, o la última estructura de este flujo efectivo. Entonces, están los ingresos y gastos, pues que tienen que ver con, por ejemplo, la emisión o recompra de las acciones, la emisión o pago de deuda y los dividendos pagados, ¿verdad? En caso tal que, obviamente, si la empresa paga dividendos, ¿sí? No todas las empresas pagan dividendos. Ok, y vemos cómo algún desglose que incluye los productos de préstamo, los pagos a préstamos y sus intereses. Todo esto tiene que ver obviamente con la financiación, ¿verdad? Emisiones de acciones, en caso tal la empresa emita acciones, dividendos pagados, nueva inyección de capital por parte de los socios, pérdida del valor de las mercancías o materias primas, ¿verdad? Y a la postre, pues, se da como resultado los cambios netos en el efectivo y su equivalente de efectivo, ¿verdad? ¿Y esto qué denota? Pues denota un cambio neto en la cantidad de efectivos, ¿verdad? Durante ese periodo de tiempo. Y se calcula sumando el flujo de efectivo de todas las actividades operativas, del flujo de efectivo de la actividad de inversión y el flujo efectivo de la actividad de financiamiento. Y con esto se puede determinar qué cantidad de efectivo o equivalente tenía la empresa, ya sea al principio o al final del periodo. En resumidas cuentas, pues esta estructura del flujo efectivo, digamos, a veces, ok, entra el efectivo, puede ser que el efectivo entre de inmediato, de manera inmediata, ¿verdad? Que el pague en cash, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Pero eso, y puede ser que el efectivo o la venta, por decirlo de alguna manera, entre una cuenta por cobrar entre en 30 a 90 días, ¿verdad? Y hay periodos diferentes, ahí se denota los periodos diferentes de la entrada de efectivo. ¿Me explico? Y entonces, por parte de los gastos también, pues hay unos gastos que ustedes los pueden pagar mensualmente, ¿verdad? Y hay otros gastos o pago a los proveedores, por ejemplo, donde exista un tipo de crédito que lo puede pagar dentro de 30, 60 días, ¿verdad? Y entonces ese movimiento de ingreso, de salida de efectivo, de entrada de efectivo, da como un resultado algún tipo de liquidez en un momento actual de la empresa, ¿no? ¿Sí? Algún momento actual y eso nos sirve para ver si la empresa pues puede cumplir con eso, ese determinado, esas determinadas pago de obligaciones, ¿verdad? ¿Estamos claros ahí? Profe, ¿este vendría siendo un solo cuadro, así como un balance general, o cada sección aquí que está en negro es un cuadro por separado? Son cuadros por separado, pero digamos, esta estructura simplemente es como, Como una explicación ok, teórica, sí. es teórica, exacto, pero si lo vamos a ver ya de una manera estructurada, son por columnas. Este, digamos, la columna 1, esta es la columna 2, esta es la columna 3, ¿verdad? Y ahí dentro de esas columnas se ven los movimientos de entrada y salida de efectivo. Ah, ok. Gracias.
Ajá, exacto. Pero así como solamente para adelantar eh, la teoría, ¿no? La teoría. Ok, ¿qué más tenemos por acá? Bueno, hay otro estado financiero que lleva por nombre estado de cambio en el patrimonio. Estado de cambio en el patrimonio. Y me dice aquí que el estado de cambio en el patrimonio refleja los movimientos que afectan a dicho patrimonio neto durante un ejercicio económico. Este estado financiero contiene la siguiente información. Los movimientos de los propietarios son todas las transacciones que realizan los accionistas en la entidad financiera, es decir, las aportaciones de los socios o retiro, pues, también podría ser de esas aportaciones. Segundo punto son las reservas y tercero, pues, los resultados integrales. Bien. Eh, la estructura básica de este estado de cambio en el patrimonio, la información se sustrae, pues ya sabemos, evidentemente, que viene de ese balance general. Recuerden que hay una parte activa, pasiva y la del patrimonio. De ahí es que se extrae, pues, esa información, ¿no? Entonces, mmm, vemos que podría, bueno, esto sí, ve aquí es de una manera un poquito más amigable, pues. Tenemos la distribución de ese estado de cambio en el patrimonio, ¿verdad? Y acá podemos mencionar que el capital social, pues en primera instancia, sabemos pues que se refleja el dinero pues que los accionistas han invertido en la empresa, ¿no? Podría a cambio de las acciones, ¿no? Las acciones que podría darse pues al principio del ejercicio, ¿verdad? Entonces, también mencionan las reservas, ¿verdad? Y las reservas, aquí se muestra pues la parte de esa del patrimonio que se ha reservado para un propósito específico y ese propósito específico podría tratarse como una expansión de la empresa, ¿verdad? O una posible distribución de dividendo. Y como habíamos mencionado anteriormente, pues si se trata de un banco, pues hay normas internacionales, ¿no? De las NIF, ¿verdad? Normas internacionales financieras, pues que obligan a los bancos a tener una reserva de contingencia, ¿verdad? Ante posibles pérdidas de liquidez o pérdida de solvencia, que hasta peor en esos casos, ¿verdad? Debe estar amparado por la ley. Pero bueno, se han dado casos que, se han dado casos, y no solamente acá en Panamá, en los Estados Unidos, pues que hay bancos que quiebran, ¿cierto? Teniendo así las reservas, teniendo así las reservas. Pero siempre debe haber un agente interventor, ¿verdad? Que trate de que, digamos, solventar ese colapso financiero, ¿verdad? No sé si han oído alguna información mes y medio atrás de esos bancos que han quebrado en Estados Unidos. ¿Han escuchado?
Sí, profesor. ¿Qué han escuchado? Esos los bancos en Silicon Valley, creo que fue, profe. Ajá, correcto. Silicon Valley, también Republican Bank creo que colapsó, ¿verdad? Y el otro, bueno, no recuerdo el nombre. Pero bueno, Silicon Valley, a partir de, ya viendo un poquito el panorama económico, a partir de ese 2008, donde se dio una crisis hipotecaria, ¿no? Que afectó mundialmente la finanza de los países, producto de que en ese 2008, pues los bancos, muchos bancos comenzaron a dar préstamos a personas que realmente tenían, digamos, muy susceptible a riesgo, ¿verdad? Con tasas de interés bajas. Pero la Fed, lo que es la banca central de los Estados Unidos, tiene la potestad por, digamos, por decirlo de alguna manera, eh, como norma, pues, o política monetaria, mejor dicho, como política monetaria, reducir o incrementar las tasas de interés según la situación monetaria que exista en el país. Entonces, antes del 2008, pues se concedieron créditos hipotecarios a una tasa de interés baja. ¿Para, para qué hacen? ¿Para qué la Fed baja la tasa de interés? Para estimular la economía, para que algún inversionista tenga más dinero en su bolsillo, por decirlo de alguna manera. Pero cuando la economía comienza a dar empujes de crecimiento, ¿cierto? De crecimiento, ya se dan, digamos, fluctuaciones o masa monetaria eh, bastante abundante en la economía, y eso trae consecuencias. O sea, mucho dinero en la calle trae consecuencias, y la consecuencia es la inflación. Entonces, cuando la economía crece, por regla general, se inflan los precios. Y más en la situación de los Estados Unidos. Entonces, la alternativa que tiene la Fed es incrementar la tasa de interés para reducir la masa monetaria y en consecuencia reducir los efectos de la inflación. ¿Sí? Entonces, pero al subir la tasa de interés y estas personas que estaban ya con estos contratos hipotecarios, con estas hipotecas, no pudieron sobrevivir a esa alza tasa de interés y tuvieron que entonces darle las propiedades a los bancos por incumplimiento de pago. Y ahí comenzó la hecatombe, pues, porque, digamos, los bancos no están allí para, no les interesa ser bienes raíces, no les interesa obtener una casa. Al banco lo que le interesa es seguir prestando dinero, ¿sí? Seguir prestando dinero y muchos bancos colapsaron debido a esos préstamos basura que le decían, ¿verdad? Entonces, uno de los, el Lehman Brothers, creo que quebró en esa, sí, creo no, quebró en esa circunstancia, entre otros. Para que vean, pues, que bien, todas las afectaciones que pueden tener, y estamos hablando de la reserva, ¿no? Estamos hablando de la reserva, ¿verdad? Que habría que examinar si una empresa, digamos, una empresa
entre mediana, tenga un tipo de reserva. Habría que examinar eso, ¿sí? Ok. Seguimos acá. A ver, tenemos entonces, hablamos sobre la reserva, ¿verdad? Entonces, ¿qué más podemos mencionar aquí? Hay utilidades retenidas. Esas utilidades retenidas son parte del patrimonio que se ha acumulado a lo largo del tiempo y que no se han distribuido como dividendo, ¿verdad? Al final del periodo hubo un resultado positivo, ¿verdad? Y en vez de distribuirlo a los socios o algún tipo de dividendo, pues lo que se hizo fue retener esas utilidades. Entonces, también podemos mencionar los resultados acumulados del periodo, ¿sí? Los resultados acumulados del periodo. En esta, digamos, en esta parte muestran los resultados del periodo que incluyen las ganancias o pérdidas generadas por la empresa durante el determinado ejercicio, ¿verdad? También tenemos lo que es otras variaciones en el patrimonio. Y aquí se muestra cualquier otra variación que tenga ese patrimonio que no esté incluida en las secciones anteriores, ¿no? Por ejemplo, podría incluirse algún ajuste por cambio en el valor de los activos y pasivos de la empresa, algún tipo de omisión o algún tipo a veces cambian pues estos resultados. Y acá entonces habría que aplicarlo en esa cuenta, ¿no? Otras variaciones en el patrimonio, en caso de que existan. Entonces el total del patrimonio al final del periodo, esa sección muestra el total del patrimonio que la empresa al final del periodo y es el resultado pues de la suma del capital, las reservas, las utilidades retenidas, los resultados acumulados del periodo y cualquier otra variación en ese patrimonio, ¿verdad? Es lo que podemos mencionar en ese estado de cambio en el patrimonio. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Profesor, ¿esa utilidad retenida debe mantenerse como tal o podría pasar a ser reserva? Podría pasar a ser reserva. Podrían pasar a ser reserva. Todo depende, vuelvo y repito, de las direcciones. Ahí sí ya direcciones, si en caso tal haya junta directiva o decisiones de los propios socios. Pero entonces se ve reflejado digamos, ya un acuerdo, ¿verdad? En una nota financiera. También es bueno mencionarles eso, nota financiera, y donde especifique que se está realizando ese tipo de transacción, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta? Por mi No, parte, lo que... un comentario. Es que me parece que mantenerla como utilidad retenida no cumpliría ningún objetivo. Sería solamente plata sin utilizarse, ¿no? Sí, digamos, a ver, mmm, vamos a suponer que usted o algunos accionistas quieren llegar a una meta, de tener, digamos, por decirle una cifra, $100,000 al final de 4 o 5 periodos, no sé.
y van entonces sumando 25.000 en un ejercicio, 50.000, tac, 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 ¿verdad? Y ya cuando tengan los $100.000 que han, digamos, sumado en diferentes periodos, la sumatoria esa, entonces evidentemente ahí sí pueden hacer uso de un tipo de dividendo o darle parte de una, o también se puede dar, digamos, a ver en qué parte, puede ser también que se aumente el capital social, ¿no? Por ejemplo. Hay bastantes estrategias, o también lo pueden invertir en unas acciones, ¿sí? Acciones no de esta compañía, sino de otra compañía, por ejemplo, o bonos del Estado, ¿verdad? O sea, hay diferentes herramientas, diferentes estructuras que se pueden, digamos, diferentes estrategias financieras que se pueden utilizar en esta parte, ¿no? No sé si me explico. Sí, sí, correcto, profe, ya entendí más o menos. Sí. Tienen un fin, al final siempre van a tener un objetivo. Sí, claro, sí, sí. Y cuidado, nada más es un cambio de nombre, ¿no? Cambio de nombre, ¿no? Es más, pueden hasta eliminarla. No hay ni un problema, ¿no? Las utilidades retenidas. Pues puedes eliminar ese renglón, ¿sí? Y no pasa nada. Bien, otra cosita, bueno, si no hay más preguntas, otra cosita que no sé, todavía estoy medio enredado acá con este grupo y lo estaba viendo antes de la clase. Déjenme ver una cosa aquí. A ver, en pantalla dice que tenemos a 21 personas, 21 estudiantes, 22 conmigo, ¿verdad? Y, a ver, en clases anteriores ya habíamos conformado los grupos, ¿verdad? Hay 1, 2, 3, para el proyecto final, digo, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 grupos. Si yo sumo la cantidad de esos estudiantes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19, ¿verdad? Pero aquí estoy viendo 22 menos mi persona son 21. Son 21. Es decir que hay dos estudiantes que no tienen grupo. Ajá. Dice Génesis. Ajá. Profe, yo no tengo grupo. Ahí está. ¿Ves? ¿Ves que estoy calculando? Estoy por un lado dando la clase y estoy calculando otra cosa. Entonces, ¿quién me dijo que no tenía Génesis? Correcto. Yarixel tampoco, profe. Ok. Argelina tampoco, profesor. Ya van 3. Ok, van 3. ¿Quién más? ¿Ya? Ok, eso por un lado. Hay otra compañera que la conexión no le está dejando como entrar, profe, pero tampoco tiene grupo. Creo que es Daila Pimienta, si no me equivoco. Ajá, correcto. Daila. Ok, entonces van 4 que no tienen grupo. O sea que se fue a formar otro grupo más. Pero si yo sumo 19 más los 4, las 4 estudiantes, 19, 20, 21, 22, 23. 23, ¿verdad? 23. Pero yo me voy. Ajá, me voy acá. Me voy
a ver quiénes son los que están inscritos en esta clase. Me dice que son, o sea, 30 menos 1, menos mi persona, 29. 29. Y acabo de, si hay 19 ya con grupo, más 4 que no hay, 19, 20, 21, 22, 23. ¿No? 23. ¿Y los otros 6 dónde están? Eso es lo que me tiene enredadísimo. Ya estamos en la tercera semana, ¿cierto? Estamos en la tercera semana y faltan 5. Esto va a millón, va rápido. Bien, entonces las 4 personas, vamos a tomar los nombres aquí. Me dijeron, por favor encienda cada una. Me dijeron los nombres eran Yarixel Camarena. Génesis, voy a por Génesis, Maturín, Génesis, Maturín, Yarixel. Yarixel, ¿tú estás en otra clase conmigo? Camarena. Sí, en microeconomía. Puede ser eso que también me confunda, porque allá Estamos también hay en grupo y allá sí estás en grupo. Sí, ya tengo grupo. Perfecto, entonces acá no, ok, listo. Yarixel, ¿y quién más? Argelini Cedeño. Argelis también está en otro grupo conmigo, ¿no? No en No, este bimestre, profesor. solamente acá. Argelis Cedeño. Y me dijeron que Daila Pimienta. Daila Pimienta. Pimienta. Ok, ustedes, Génesis, Yarixel, Argelis y Daila van a hacer un grupo, ¿verdad? ¿Sí? Lo que son las que están sin grupo. O sea que ya tenemos ese grupo conformado y ya saben qué es los requerimientos para el proyecto final. Es mi pregunta. ¿Ya vieron los videos? Sí, profe, vi las clases anteriores y el archivo que usted puso. Bueno, entonces, Yarixel, tú comunícate ¿conoces a estas compañeras? A Génesis, Argelis, Daila. Sí, ya hemos estado en otras clases, me parece. Perfecto, mejor. Amén. Ya salí de esto. Nada más me quedan los otros 6 que no sé quiénes son. No sé si están en el curso o no, pero ahí aparecen los nombres. Y bueno, ya esta es la tercera semana, ¿verdad? Ya es como dado chance. Cuidado, viene la otra clase y aparece. Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda con proyecto final y todo esto? ¿Estamos bien? Ya también te dejamos la tarea para este módulo, sencilla. No es mucha complicación. Vamos a verla rápidamente. Módulo 2. Ajá, la tarea trata de, vamos a ampliar esto acá, un cuestionario. ¿Cuál es el objetivo del análisis de estado financiero? ¿Cuáles son los estados financieros básicos? Mencione 4, posiblemente existan 5, 6, ¿verdad? Pero con 4, suficiente. Defínalo y cómo están estructurados, ¿verdad? Prácticamente lo que hemos dado la clase de hoy. Y ¿alguien, alguna pregunta? Profesor, una consulta. Esa presentación que usted hizo en antes, ¿está en la plataforma? Sí. De hecho, le di clic ahí. Ahora se la enseño.
Y el punto 3, clasifique las cuentas contables en los correspondientes estados financieros, ya sea del balance general, tomando en cuenta activo corriente o activo o no corriente o capital, o del estado de resultado, tomando en cuenta si es ingreso y gasto. ¿Y cuáles son esas cuentas? Estas que están aquí. Es decir, que aquí usted le va a poner al lado si es un activo corriente, si es un pasivo corriente. ¿Me explico? ¿Ok? ¿Estamos bien con la tarea? ¿Está clara, verdad? Sí, profesor. Perfecto. Entonces, ahí para que ustedes vayan notando, pues, o tratando de ver, clasificar en su mente los distintos cuentas que hay, ¿no? Y con respecto a la compañera, aquí está donde dice módulo 2, ¿verdad? Módulo 2 es la clase de hoy. Sí, profe, ya lo vi. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Bien, si no hay ninguna pregunta, entonces lo dejamos hasta ahí. La próxima clase vamos a ver ya un análisis vertical y horizontal de lo que es el balance general y estado de resultados, ¿verdad? Ya estamos viendo, incorporando una serie de instrumentos, ¿verdad? Posteriormente vamos a aplicar entonces razones financieras y ahí nos vamos. Entonces, nos vemos la siguiente clase, si Dios quiere. Buenas noches. Buenas noches, compañero. Buenas noches, profe. Buenas Hasta luego. noches. Buenas noches. Que descansen. Buenas noches. Hasta luego.